ahí, aún en las investigaciones, algunas afirmaciones importantes. Por ejemplo, una de las cosas es que no es suficiente decir no a los combustibles fósiles. Es necesario afirmar las otras fuentes de energía. Entonces, particularmente para nosotros en Brasil, que tenemos sol para producir energía para toda la humanidad, no podemos aceptar que continúe un país que depende aún de una explotación directa de fósiles. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso de otras fuentes de energía, sea luchando por políticas públicas, de cambios de políticas, sea también en la promoción de iniciativas en las comunidades para que se vea que es posible producir energía local con el sol, con la biomasa y con otras fuentes que son accesibles en la comunidad, aún los vientos. Entonces, otra cosa que se dice, particularmente los que están investigando eso de los ríos voladores o del gran río volador de la Amazonía, es que sirve humedad y por eso tiene a ver con lluvia y por eso de aguas en prácticamente toda la América del Sur y quizás aún en otras partes del planeta. Yo creo que uno de los que más ha investigado sobre eso decía, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y una cosa es no destruir más nada del bosque amazónico. Entonces, no a la destrucción del bosque, no se defloresta más. Pero él decía, eso no es suficiente. Ya se ha deflorestado tanto. Quien conoce un poco la geografía de Brasil, la cantidad de territorio deforestado de la Amazonía es equivalente a 3 veces todo el territorio del estado de São Paulo de Brasil. Entonces, 3 veces el estado de São Paulo, que es el estado a donde se produce más en este sistema agroindustrial o agronegocio, ahí 3 veces los mismos empresarios de São Paulo, de más al sur de Brasil y otros de afuera, ya han, digamos, deforestado prácticamente 20% de la Amazonía. Eso decía ese investigador, que se llama Antonio Donato Nobre, él decía que no es suficiente hoy. Deforestación cero, nada más no es suficiente. Tenemos que recrear florestas, tenemos que recrear bosques en la Amazonía y en todas las regiones que sea posible, en todos los espacios que sea posible, a donde se puede recuperar los suelos y ahí recrear vegetación, recrear bosque. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si no insistimos en eso, y particularmente en las regiones que no son la Amazonía, muchas veces este conocimiento que tenemos, de ahí se forman los ríos voladores, ahí puede servir de como una fuga o una irresponsabilidad para las otras regiones. En verdad, problema del agua en todo el sudeste de Brasil y aún en mi región, a donde vivo, en el centro oeste de Brasil, no es solo porque hay menos aguas que vienen o humedad, agua que llega en forma gaseosa ahí en nuestras regiones. No solo, es porque nosotros en nuestras regiones prácticamente hemos terminado todo lo que era cobertura vegetal natural de los biomas. Entonces, miren que lo que es conocido como Mata Atlántica, que es un bioma ahí más cerca del Atlántico, tenemos solo en 7% de lo que la naturaleza ha creado y ha donado a los seres humanos cuando pasaron a vivir ahí. Tenemos solo 7%. Y en el Cerrado, que es
el bioma de la región central del país, a donde está aún la capital federal, Brasilia. Ahí, en los últimos 35 años, hemos invertido lo que la naturaleza nos ofreció y la presencia humana tuviera cambiado en casi 12.000 años, por lo menos seguramente, de presencia humana. Y ahora en 35 años, lo que era una agresión, digamos, de 15% de retirada de los árboles, etcétera, del cerrado, ahorita en 35 años nosotros tenemos solo más o menos de 15 a 20% de todos estos árboles de la naturaleza ahí de este bioma, el cerrado. Entonces, lo que se mantenía de humedad, lo que también se podría ofrecer a partir de estos biomas para relacionándose con la humedad que llega de la Amazonía, aquí no está más. Y entonces, si hay una crisis en la Amazonía, en nuestros biomas, en nuestras regiones, será una tragedia, no solo un desequilibrio. Y es lo que nosotros estamos experimentando en estos días en Brasilia, la capital federal, que por primera vez en una ciudad que tiene solo 50 y pocos años, y estamos limitando el uso de agua para toda la población, aún para los ricos de la administración federal. Es un racionamiento de agua. ¿Por qué? Porque no tenemos más agua. Son 2 años seguidos que en el periodo de lluvias tenemos menos de la mitad de las lluvias tradicionales, digamos, de esta región. Y con eso no tenemos condición, no solo de tener agua para nosotros, garantizar agua para la población, pero como este bioma es también el que alimenta los acuíferos, porque es un planalto, entonces alimentaba a los acuíferos. Ahorita no tenemos más como bioma condición de servir aguas todo el año a todas las regiones, aún para la Amazonía. Muchos de los ríos que corren a la Amazonía nacen en este bioma del cerrado, en los altos ahí de este planalto. Y si nosotros no tenemos ni agua para nosotros, ¿cómo ofreceremos agua para la Amazonía? ¿Cómo ofreceremos agua para el nordeste, que es semiárido? Entonces, eso quería decir que si queremos encontrar equilibrio en eso de las relaciones que garanticen el agua, tenemos que pensar tanto en los biomas, cuidar de los biomas y de la humedad que ahí es posible, y relacionar apoyando también las iniciativas que salven el bosque amazónico y quizás que recuperen más aún de lo que está destruido. Y ahí en ese particular quería decirles que yo creo que yo he estado muy sorprendido en uno de los trabajos que hemos hecho ahí en la Amazonía, cuando las personas participantes en un seminario han manifestado gran curiosidad sobre la experiencia popular que se está haciendo en la región semiárida de Brasil, que es una región al nordeste de Brasil, que es semiárida, entonces, y que está enfrentando cerca de 6 años de sequía. Entonces es una región que tiene grandes problemas de agua. Y ahí en la Amazonía querían información cómo en esta región semiárida están enfrentando el problema de agua. ¿Por qué? Le pregunté yo. Y ellos decían, nosotros, sea por los tiempos de sequía, sea por los desequilibrios que todos los años tenemos que pensar en cómo garantizar agua para nosotros aún en la Amazonía. Entonces tenemos que buscar iniciativas, digamos, creativas en todas las regiones. ¿Cuál es el secreto, digamos, cuál es la iniciativa en esta región semiárida? Es una iniciativa popular, eso quería decir, no es una iniciativa de gobiernos, ni locales en la región, que son 9 estados, 9 provincias, ni a nivel nacional. Es una construcción a partir
de experiencias de iniciativas populares y hemos llegado a un proyecto de construir a partir de los techos de las casas muy simples de la gente, construir la posibilidad de guardar agua en los tiempos que hay lluvias. Entonces, utilizar nuestra inteligencia para guardar agua de lluvia cuando llueve, para tener agua cuando no llueve. Eso es muy simple, pero ¿cuántos años se presentó como iniciativa política un combate a la sequía? Y eso se transformó en una verdadera industria de la sequía y que reforzaba a los ricos y abandonaba a los pobres. Ahora esta iniciativa está dando condición aún de resistencia de poder vivir ahí en esta región, mismo con seguidos años de sequía, seguidos años de desequilibrio de lluvias, desequilibrio grave. Porque no es que no llueve, solo que no llueve los tiempos, digamos, seguidos que debería llover para que se pueda hacer agricultura y otras iniciativas a partir de la naturaleza. Entonces nosotros tenemos dos estrategias ahí, que es guardar agua específicamente para beber y cocinar, entonces la salud, y ahí se tiene que tener cuidados muy específicos y toda una educación para eso. Y por otra parte tenemos un otro tipo de tanque, nosotros decimos cisterna, tanques de agua, que son para la producción básica de la vida. Entonces, una huerta, algunas otras cosas que se puede producir con esta agua, con este agua. Y ahí, con eso, hay condiciones de, en una vida muy simple, como nuestra gente tiene en esta región, pero sí pueden enfrentar y vivir en la misma región, sin migrar para otras regiones. Entonces hemos aumentado, digamos, la capacidad de resistencia. Y aquí dos observaciones. El proyecto tiene una meta que es 1 millón de cisternas caseras, decimos, o entonces tanques, pequeños tanques que guardan agua. Y queremos llegar por lo menos a 500 o más de estas otras cisternas de producción. Y 500.000. Y hemos llegado hasta el momento más o menos a la mitad de esta meta. Y necesitamos, digamos, más fuerza aún de los pueblos de ahí, porque con los cambios políticos que tenemos en Brasil en este momento, es muy más difícil el apoyo para continuar con esta estrategia. Y por otra parte, y ahí voy cerrando, yo creo que es importante saber que nosotros integramos esta lucha por agua en esta región semiárida, pero en un proyecto que es de convivir con este bioma que tiene el nombre de Caatinga, que es la vegetación más tradicional, más común de toda la región. Entonces, para vivir en este bioma, nosotros tenemos que relacionarnos inteligentemente con las lluvias y el agua de lluvia. Pero no es suficiente ni eso. Entonces nosotros hacemos aún las iniciativas de agua en un proceso educativo y en un trabajo que es hecho colectivamente, de tal forma que las personas estén educándose para vivir en esta región, reeducándose, aprendiendo, digamos, aún, creando formas nuevas de vivir en esta región. Yo creo que en eso estamos ahí buscando colocar en práctica una de las cosas que el Papa insiste, que es la necesidad de también hacer cambios en nuestra forma personal y colectiva de vida. Gracias.